En el mundo del marketing hay muchas empresas que han estado toda la vida enfrentadas y su publicidad lo refleja, pero entre ellas hay dos que van más allá. Dos que llevan más de un siglo peleando, dedicándose decenas de anuncios mencionándose, insultándose o boicoteándose, y es que tal es el odio entre Pepsi y Coca-Cola que lo suyo se considera una guerra. ¿Quieres conocer la historia de la interminable rivalidad entre estos refrescos y cuándo comenzó mientras repasamos todas las campañas publicitarias en las que se han enfrentado directamente, cuáles de sus productos se enfrentan y si hay realmente algún ganador verdadero en esta guerra? Pues ponte cómodo que comenzamos. Antes de irnos con los guantazos y zascas publicitarios, para ponernos un poco en contexto de por qué estas dos marcas se odian y se parecen tanto, vamos a hablar, aunque sea un pelín, de sus orígenes, y como ambas tienen más de 130 años de historia, no os preocupéis que lo voy a resumir todo lo que pueda. Comenzamos por la más vieja de las dos, aunque sea por un poco, ya que la historia de Coca-Cola nos lleva a los Estados Unidos de hace aproximadamente 140 años, cuando en 1886 el coronel John Pemberton, que era adicto a la morfina debido a que era necesaria para que sus heridas de guerra no doliesen tanto, empezó a buscar una alternativa. Como además de coronel confederado también era farmacéutico, formuló el que llamaría tónico francés de vino de coca de Pemberton y empezó a venderlo como un tónico milagro que curaba todo lo que tuviese, vamos, como el que vende aceite de serpiente. Y claro que te curaba, pero porque lo que muchos creen que es una leyenda urbana, no lo es. La receta original llevaba hojas de coca y te metía un chilindrazo que no querías dos, no podía dolerte el brazo si no sentía el cuerpo. Como no lo habían patentado, en cuanto salió al público empezaron a salirle copias, sin alcohol o con otros nombres, porque el original no vendía mucho, y ese otro nombre juntó los dos ingredientes más relevantes de la bebida, la hoja de coca y la nuez de cola, y el resto es historia. Es curioso, porque un año antes de que Pemberton se inventase la Coca-Cola, ya existía una bebida española llamada Cola-Coca. Por lo que tengo entendido, no se sabe mucho de si esto fue un plagio o qué, pero como Coca-Cola compró los derechos de la bebida española en el 53, sabemos que mínimo estaban al tanto. Con muchos acuerdos verbales y sin contrato de por medio, otro hombre, Asa Chris Candler, que había estado trabajando con Pendleton, le compró la fórmula por $23.000, con la idea de industrializar la marca, y como John murió en 1888, todo lo que tenía que ver con la bebida acabó al nombre de Candler. Y normalmente cuando hablamos de cantidades de dinero en el pasado parece muy poco, pero luego cuentan la inflación y no es tan poco. Pues en este caso sí, puesto que aunque $23.000 en 1888 son cerca de 6 millones de dólares actuales, esa cantidad palidece frente a los, no sé, cientos de miles de millones de dólares que vale Coca-Cola a día de hoy. En fin, tras muchísimas vueltas y muchos años de pelea, Candler se hace con la marca, con la fórmula, con los derechos del nombre y de la distribución, y finalmente crea The Coca-Cola Company en 1892, y ya que hemos llegado a un buen punto de inicio, vamos con Pepsi. La historia de Pepsi es mucho más lineal y nos lleva exactamente un año después de la creación de The Coca-Cola Company, cuando Caleb Bradham, un farmacéutico, inventó una bebida carbonatada con una formulación parecida a la Coca-Cola que llamó Brad's Drink, es decir, la bebida de Brad. Este producto no se creó única y exclusivamente para enfrentarse a Coca-Cola, pero sí que es verdad que al lanzarse apenas un año tras la fundación de The Coca-Cola Company estaba intentando buscarse a ella misma un hueco en el mercado de cola refrescante que estaba en pañales, así que indirectamente sí que estaba enfrentándose a lo OG. En 1898 Brad cambió el nombre de su bebida a Pepsi Cola. El cola de nuevo es por la nuez de cola, que ambas la usan porque tiene cafeína, y el Pepsi viene de la pepsina, una enzima digestiva. Este ingrediente nunca estuvo en la Pepsi, pero Caleb quería hacer creer a la gente que su bebida te ayudaría a hacer mejor la digestión aunque fuese mentira. Y no hay confirmación oficial, pero estoy casi seguro que el formato del nombre fue para inducir aún más la rivalidad con Coca-Cola, o por si así conseguían que alguien se confundiese en las tiendas. Como cuando antiguamente se hacían películas basura lanzadas directamente en DVD que imitaban el nombre y los personajes de las originales para ver si algún padre que no tuviese ni idea de nada se confundía y compraba esa, cosas como WhatsApp o The Little Panda Fighter. Y oye, que la bebida se mantuvo como Brad's Drink durante 5 años, me parece un nombre malísimo. Tú imagínate que vas a comprarte algo de beber y te encuentras en el frigo con el agua de José, pues yo que sé, que la compre José si es suya, yo no tengo nada que ver. Bueno, y con eso estamos acercándonos al 1900 y ya estamos al día. Ambas empresas llevan ya un par de años coexistiendo, con sus logos, sus nombres y un origen que le otorga una separación de apenas un año, lo que nos lleva a la siguiente parte del vídeo, ver su publicidad, rivalidad y cómo han ido bailando los niveles de popularidad con los años. ¡Al lío! Pues durante los primeros 30 años de las marcas, no solo es que no se enfrentasen a nivel publicitario de venta, es que parecía que no estuviesen ni en la
la misma liga. Coca-Cola era el refresco, mientras que Pepsi era un producto que nadie tenía en cuenta. Tal fue su fracaso que en 1923 tuvieron que declararse en bancarrota, ya que habían perdido millones de dólares especulando en el precio del azúcar, que fluctuaba demasiado como para ser controlado tras la Primera Guerra Mundial. Vendieron todo lo que tenían y pudieron salir a flote, comprados por un empresario llamado Charles Guth, presidente de una empresa de caramelos llamada Loft, que estaba cabreado con Coca-Cola porque no le habían dado descuento en el sirope aunque en sus locales sirviese su bebida. Guth mandó a sus químicos, reformularon la fórmula del sirope de la Pepsi, ya que como eran productores de caramelos sabían cómo iba la vaina, la hicieron más dulce y siguieron adelante como pudieron. Y de nuevo, remarco, tan mal le iba la cosa a Pepsi que no es que se declarasen en bancarrota una vez, sino 3 entre 1923 y 1933, y en todas esas ocasiones ofrecieron a Coca-Cola comprar su marca al completo, cosa que rechazó todas y cada una de las veces. No he encontrado una confirmación oficial a por qué rechazaron la compra del que podía ser su único rival, pero investigando he encontrado que una de las posibilidades era por no atarse las manos con las prohibiciones de los monopolios. Además, un poco de competencia nunca viene mal. La primera vez en la historia que Pepsi dio un golpe sobre la mesa e intentó enfrentar a Coca-Cola se dio durante la Gran Depresión, cuando en 1934 empezaron a ofrecer botellas de 355 mililitros por 5 centavos, una respuesta directa a la WC, que vendía su refresco al mismo precio pero en botellas de exactamente 163 mililitros menos, es decir que vendían el doble por el mismo precio. Junto a esto crearon el primer jingle pegadizo para la radio que se retransmitió a nivel nacional, lo que hizo que de 1936 a 1938 literalmente multiplicasen sus ventas por 2, cogiesen fuerza en el mercado y finalmente empezasen a ser competitivos. No sé cómo estaban las oficinas de la compañía roja en estos momentos, pero tras 3 décadas vapuleando a Pepsi y viéndola como una empresa que nunca les daría problemas, me imagino que ver esto se sentía como cuando estabas jugando con tu hermano pequeño a la Play, te ganas sin tú poder evitarlo y te echas hacia adelante para ponerte en serio. La siguiente campaña publicitaria que vamos a tratar viene de nuevo de manos de Pepsi, y ya os aviso que el 99.5% de las veces van a ser ellos los que empiecen metiendo cizalla, con Coca-Cola simplemente respondiendo al golpe si es que lo hacen, y en este caso vamos a hablar de uno de los eslogans más famosos de la marca, la Pepsi Generation. La campaña de Pepsi Generation comenzó en 1963 y si ves los anuncios en revistas verás que su subtítulo es Come Alive, algo así como Date Vida, que era también el jingle de los anuncios de televisión. Comerciales que, como no, mostraban a gente joven, atlética, atractiva, que hacía ejercicio y era libre, y tras verlo seguro que muchos diréis que cómo era esta publicidad un golpe a Coca-Cola si parece algo completamente genérico. Pues era así porque Coca-Cola llevaba años cimentando su publicidad en la tradición, en la alta sociedad, con vestidos pomposos y mansiones doradas, en la familia con el abuelete en casa al lado de la chimenea o directamente con el puñetero Papá Noel. Entonces, con la generación Pepsi, la marca quería decir, la Coca-Cola es de viejo y de pijo, la bebida de la nueva generación es la Pepsi, un mensaje de reivindicación y radicalización de los jóvenes que casaba muy bien con la filosofía que tenían los adolescentes en esta época. Como respuesta, en 1971, Coca-Cola empezó con su campaña It's the Real Thing, que utilizaba su estatus de antigüedad por el que Pepsi le había intentado tirar e insinuaba que su bebida era la de verdad, la real, y que Pepsi era apenas una copia. Este eslogan nos trajo el anuncio de Me gustaría comprarle una Coca-Cola al mundo, en el que gente de diferentes etnias y culturas se junta. Fue tan popular que apareció en series de televisión y hasta tiene un Funko, y le dio un golpe bastante duro no solo a Pepsi, sino a todos sus competidores. Vale, estoy seguro de que esto no era lo que esperabais cuando pulsasteis el vídeo. Vosotros queréis sangre, golpes, que un hombre salga directamente en pantalla diciendo Coca-Cola es basura y Pepsi es mejor, como cuando Nintendo y Sega se arreaban a piña en los 90, y para eso tendríamos que esperar una década y ver la campaña del desafío Pepsi. Take the Pepsi Challenge tiene el formato más básico que se puede dar en una publicidad. La idea es que Pepsi salió a la calle en Estados Unidos, cogió sujetos aleatorios y les puso delante 2 vasos de refresco completamente idénticos sin decirles nada más. Entonces el ciudadano bebía de ambos y mira tú qué casualidad que cuando revelaban que uno era Pepsi y el otro Coca-Cola, la que más buena estaba siempre era la Pepsi. Esto tuvo una barbaridad de anuncios en la tele, latas especiales y lo más gracioso es que se hacía pasar por un estudio científico real. Lógicamente esto es publicidad, nada de lo que ves es real, y cuando se hizo el estudio de verdad no se encontró que ninguna de las dos fuese mucho más popular que la otra cuando se bebían a ciegas y que cosas como la temperatura a la que estaban servidas tenía mucho que ver. Así que en el caso en el que el Pepsi Challenge fuese real, ya os digo yo que el vasito de Pepsi estaba recién sacado de la lata y lo más fresquita que podían, y la Coca-Cola llevaba 40 minutos al sol de Jaén. Pero esta era la primera vez que pasaba lo que he mencionado, ahí estaba en el anuncio, Coca-Cola siendo ninguneada sin ningún tipo de eufemismo. Esto lógicamente no les sentó nada bien y hasta hicieron chapas de yo he votado a Coca-Cola en el desafío de Pepsi, y más o menos por aquí es cuando se puede dar por inaugurada las Cola Wars. Pepsi estaba por primera vez en 70 años al
mismo nivel de popularidad que Coca-Cola y estaba siendo muchísimo más abrasiva con su anuncio. Entonces entramos en los 80, donde seguían intentando igualarse el uno al otro con cada cosa que hacían. Coca-Cola lanzó la Coca-Cola Cero para intentar rivalizar a la Pepsi Cero, que llevaba en el mercado como 30 años, y tras el exitazo de las campañas publicitarias de Michael Jackson a mediados de los 80, Coca-Cola en respuesta contrató a Elton John y a Paula Abdul, entre otros, en los 90 a ver si conseguían el mismo efecto. Quiero mencionar que este anuncio de Michael Jackson es posiblemente mi anuncio favorito de la historia, y los que seguís el canal sabéis que si a mí hay algo que me gusta es la publicidad, y como podéis ver, este anuncio menciona a la New Generation, que es una continuación directa de la campaña de los 60. Pero bueno, es que Coca-Cola lo puede intentar, pero Pepsi ha tenido a Michael cantando directamente sobre ello, anuncios de varios minutos de Britney Spears donde van cambiando de épocas de Pepsi con coreografías originales e incluso colaboraciones directas con Madonna. Coca-Cola podrá ganar en muchas cosas, pero en comerciales musicales y artistas a la P no le tose nadie. Lo que nos lleva a 1985, donde Coca-Cola cometió posiblemente el error más grave que vamos a ver en este vídeo, y es que mostró debilidad frente a Pepsi, fue magullado por su publicidad y sintió el verdadero terror por primera vez. Desde el Pepsi Challenge, que ya tenía una década, Pepsi se acercaba más y más a ellos, sus publicidades eran exitosas, populares y la cuota de mercado respondía de manera equivalente, achicando cada vez más y más no solo la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi, sino entre la WC y otras marcas que hace un par de décadas no estaban ni en la conversación. Entonces empezaron a comerse la cabeza, ¿y si es verdad? ¿Y si estamos anticuados? Si la Pepsi es la bebida de la nueva generación, o nos reinventamos o vamos a acabar perdiendo el primer puesto que llevamos manteniendo 80 años, y entonces el 23 de abril de 1985 sucumbieron a su cabeza. Cambiaron la fórmula de la Coca-Cola y la hicieron más dulce, como la Pepsi, utilizando jarabe de maíz de alta fructosa en lugar de azúcar común, y tuvieron una campaña de publicidad enorme porque la New Coke iba a ser la siguiente gran cosa. Entre los anuncios que lanzaron, el más relevante para este vídeo es uno en el que directamente se metían con Pepsi. Parece que no solo estaban imitando su formulación, sino también sus tácticas, y se veía perfectamente que no sabían burlarse de sus competidores. Para decir que Pepsi era mejor, la empresa lió todo lo del Pepsi Challenge y consiguió un resultado instantáneo. En cambio, Coca-Cola pone 2 latas o un fondo gris y un texto que dice te lo juro, que la Coca-Cola es mejor, que me lo ha dicho mi tita, consiguiendo algo diametralmente opuesto. El rechazo que tuvo la New Coke es para estudio. Todo Estados Unidos, el único país en el que se comercializó, lo detestaba. Tanto fue el golpe que duró en el mercado apenas 2 meses, ya que el 11 de julio del mismo año anunciaron que volvía la fórmula antigua. Esa Coca-Cola con la fórmula antigua se llamaba Coca-Cola Classic, y no sé si tiene algo que ver con que a día de hoy las Coca-Colas tengan lo de sabor original en algunas latas y botellas, pero si lo es, vaya cosa que tengas que marcar tu producto de por vida por un error que duró 2 meses. Pero lo peor del error no fue el fracaso comercial en sí, sino que le dieron munición nueva a Pepsi, a la que, como hemos visto, no le temblaba el pulso a la hora de mencionar a Coca-Cola, burlarse de ella y ridiculizarla directamente, y como encima le habían hecho un anuncio, iban a ir a saco. Y vaya si lo hicieron, sacaron 2 comerciales únicas y exclusivamente dedicados a burlarse de la New Coke. En el primero vemos a una chica preguntándose por qué habrán cambiado las fórmulas y decían que eran de Real Thing, y al probar la Pepsi que tiene al lado dice que ya sabe por qué lo han cambiado. En el segundo vemos a unos cuantos viejos, y uno de ellos está cabreado porque le han cambiado la receta de su Coca-Cola y dice que para cambiarla tiene que haber pasado algo grande. Prueba la Pepsi y dice, pues sí, algo grande, mientras todos exclaman, pero oye, que podían haber preguntado. Esto sí que es un disanuncio con todas las letras, hacen burla de sus campañas de hace años como la de The Real Thing, hacen referencia a cómo cambiaron la fórmula sin preguntarle a sus consumidores y encima tienen tiempo para ensalzar su bebida. De verdad, llevamos ya más de la mitad del vídeo, pero creo que ha quedado algo claro. Coca-Cola es rival de Pepsi, pero es elegante y patosa, no insulta directamente y cuando lo hace un anuncio soso y sin alma, como el de las latas, un anuncio que haría un octogenario. En cambio, Pepsi, madre mía, es un hater profesional, es el Flash reverso de Barry Allen, es el Doctor Doom para Mr. Fantástico, recuerda cada detalle de su oponente para usarlo en su contra y cuando cometen un error, aunque sea minúsculo, meten el dedo, la mano y el brazo. Como ya he mencionado al principio, Pepsi siempre es la que empieza la pelea y parece que le da igual todo lo demás, ellos solo quieren tirarse al barro, lo que hace que todo esto sea mucho más divertido. Pero bueno, aún quedan unos cuantos golpes por cabeza, así que continuamos. Aunque antes de seguir viendo anuncios, me parece curioso mencionar que en el 89 se escuchó por primera vez oficialmente el nombre de esto, las Cola Wars, en la famosa canción We Didn't Start the Fire de Billy Joel, ya que una de sus estrofas es literalmente Rock and Roller Cola Wars. Y esta estrofa de por sí hace referencia a cuando empezaron a contratar artistas famosos para tirarse anuncios los unos a los otros, pero ahora sí, de cabeza a los 90. Por ahora hemos visto campañas que desprestigian a la otra marca, anuncios burlones, sobradas y este tipo de cosas, pero lo que vamos a ver a continuación supera todo esto, y es que Coca-Cola directamente le arrebató a Pepsi uno de sus mejores productos.
productos a la fuerza. A principios de los 90 el mundo sucumbió ante la estética favorita de muchos, la locura transparente, Clear Craze, a la que ya le dediqué un vídeo en su momento y recomiendo encarecidamente que lo veáis. La respuesta de Pepsi a esta corriente fue la creación de la mítica Pepsi Cristal. En el vídeo que he mencionado cuento todos los detalles, pero de manera algo más resumida, Pepsi intentó revolucionar el mercado de los refrescos cambiando sus ingredientes para añadir un sirope que le daba unas míseras 20 calorías menos, además de un color transparente, es decir, puro. La Pepsi Cristal fue un absoluto éxito, pero en serio no imagináis cuánto es la definición viva de su década, y durante el 92, el año en el que se lanzó, un 1% de todo el mercado de refrescos fue a parar este producto, es decir, que generó 474 millones de dólares ella solita. Estamos hablando de anuncios de la Super Bowl, de parodia, en internet puedes hasta encontrar los vídeos de entrenamiento que le enseñaban a los empleados en las tiendas para poder tratar el refresco de lo único que era. Es una locura que esto exista y me vuelve loco. Pero entonces llegó Coca-Cola e hizo algo que yo nunca en la vida había visto y no sé si existen otros ejemplos. Realizó un producto kamikaze con el único objetivo de destruir a la Pepsi Cristal, que le estaba dando más ventas a su rival de las que le gustaría. Coca-Cola sabía que iba a cargarse una marca, así que utilizó la difunta Tap, que no era para nada popular, y lanzó la Tap Clear, una copia descarada de la Pepsi Cristal pensada única y específicamente para confundir a los consumidores. Empezaron a hacer anuncios intentando que la bebida pareciese lo más confusa posible, que era medicinal, que no tenía azúcar, daba igual, las ventas de la Tap Clear no importaban, solo importaba que la gente le cogiese asco a las bebidas transparentes, pensase que todas eran iguales y con ello Pepsi Cristal explotase. Y vaya si lo consiguió, Tap Clear fue un fracaso antológico y con su muerte se llevó a Pepsi por delante, haciendo que desde el lanzamiento del intento de Coca-Cola las vidas de ambas no superasen los 6 meses, descontinuada antes de que terminase el año. ¡Qué locura! Y mira que hasta ahora parecían la buena de los dos, pero esto es pasarse. Una cosa es hacer anuncios, pero crear una bebida con la única misión de dejar a tu rival sin su mejor baza es de genio del mal, y no sabéis lo interesante que me resulta. Oficialmente se considera que las Cola Wars terminaron a finales de los 80, y quitando lo que acabamos de ver, las marcas siguieron con su rivalidad durante los 90 y los 2000, pero simplemente con anuncios picándose, así que a continuación veamos cómo se la han gastado en los últimos años. Este anuncio de 1995 nos muestra a dos camioneros parándose en un bar de carretera, unos camioneros de Coca-Cola mientras que otro es de Pepsi. Ambos se juntan, hablan y llegado a un punto se dan a probar los refrescos de cada marca. El de Pepsi prueba la Coca-Cola, asiente y se la devuelve. El de Coca-Cola prueba la Pepsi, le gusta y a la hora de intentar devolverla no la quiere soltar, lo que les lleva a una pelea de bar, haciendo ver que la Pepsi es tan buena que ni la competencia quiere dejarla escapar. Y de manera muy parecida, en este otro tenemos a otro trabajador de Coca-Cola que intenta comprar una Pepsi Max a escondida y la cajera se la empieza a liar para que todo el mundo se entere. Este otro nos muestra a una niña pequeña que va a una pizzería a pedir una Pepsi, le ponen Coca-Cola y empieza a hablar con un estereotípico acento de mafioso italiano imitando al padrino, reclamando que en vez de eso le den Pepsi. Gana mucho más escuchándolo, así que mirad, os pongo un fragmento. A large pepperoni pizza. And a Pepsi, please. A Pepsi. Sure thing, Curly. Here you go, Cupcake. Thank you. Hey, come here. I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. We both know I ordered a Pepsi Cola. En este otro, Jackie Chan está rodando una película en la que su compañero de escena es simplemente una lata de Pepsi, una película que yo iría a ver, pero cada vez que le van a dar un puñetazo a la lata, alguien grita doble de acción y una mano cambia la Pepsi por una Coca-Cola Light que recibe los golpes en vez de ella. Este es clásico, el niño que va a una máquina expendedora, se pide 2 latas de Coca-Cola y la utiliza como apoyo para llegar al botón de la Pepsi. Niño, con una te valía, vale que no es lo más estable, pero es que has pagado el triple. Este me ha encantado, ya que nos muestra un universo alternativo en el que en el futuro Pepsi es la única bebida de su estilo, ya que unos arqueólogos están desenterrando cosas de nuestro presente como guitarra eléctrica y a la hora de desenterrar una Coca-Cola el profesor alega que no sabe lo que es, haciendo ver que con los años Coca-Cola es tan irrelevante que ha sido olvidada. Si queréis saber la historia de Santa Claus con Coca-Cola tengo un vídeo que la explica, pero aun sin verlo sabéis que las dos están directamente enlazadas, por lo tanto este anuncio en el que Santa conduciendo un camión de luces se bebe una Pepsi es una burla directa que me encanta y a la que Coca-Cola no puede hacerle nada porque Santa Claus no tiene copyright. Además, que le den a Coca-Cola, con lo que me han gustado sus anuncios toda la vida y ahora empiezan a hacerlos con IA. Poco te dijo Pepsi y ya pueden pasar 100 años que poco te dirá para ir orgullosos de semejante basura. Este último es bastante nuevo y es que parece que Pepsi nunca se cansa de arrearle a Coca-Cola. En 2013 lanzaron este famoso anuncio en el que una Pepsi se disfrazaba de Coca-Cola para desearle feliz Halloween y la respuesta de Coca-Cola que afirma que todos quieren ser un héroe, sinceramente no sé si es oficial. En España también tuvieron gresca, Coca-Cola lanzó una
felicitación navideña en la que decían que nunca mencionaban a su competencia cuando las primeras letras de la imagen deletreaban Pepsi, a lo que esta respondió con un nada sabe mejor que una felicitación de la competencia excepto una Pepsi fresquita. En 2019 Pepsi fue uno de los anuncios de la Super Bowl que tuvo lugar en Atlanta, sede principal de Coca-Cola, y por ello llenaron toda la ciudad de carteles avisando que la bebida la traían ellos y que mientras Coca-Cola se bebía en el descanso, Pepsi se bebía siempre. Y para terminar, llegamos al anuncio que ha inspirado este vídeo, de hace apenas 9 días, que es irónicamente el anuncio de Pepsi de la Super Bowl, en el que un oso polar está haciendo algo que nos recuerda directamente al Pepsi Challenge y para su sorpresa escoge la Coca-Cola. Este anuncio es un puñetazo en la boca a Coca-Cola por lo de la IA, cogen su mascota navideña, animada por humanos de manera excelente y la ponen disfrutando de Pepsi, y además, como con lo de Santa Claus, como el oso polar no tiene copyright, no pueden hacer nada, sinceramente no se me ocurre mejor final. Y con eso hemos visto todas las veces en las que estas dos marcas se han enfrentado directamente en anuncios o campañas publicitarias, o mejor dicho, en las que Pepsi le ha hecho un anuncio a Coca-Cola burlándose de ellos, pero quiero que entendáis que esto va muchísimo más allá que simplemente el refresco de cola. Si te metes en la página de Wikipedia de las Cola Wars, que por cierto lo he dicho todo el vídeo en inglés porque me niego a decir más de una vez para el chiste la guerra de las colas, verás todos los productos con los que compiten. Cada tipo de refresco, té o bebida en general tiene una versión de cada marca, de naranja, Fanta y Mirinda, de limón, Sprite y Slice, cítrico, Mountain Dew y Bolt, té, Lipton y Nestea, bebidas deportivas, Gatorade y Powerade, energética, Rockstar y Monster, es un no parar. Siempre que uno saca un producto, el otro saca la competencia, hay hasta agua embotellada, esto no es la guerra, es un conflicto bélico interplanetario, lo que nos deja con una pregunta, ¿quién de los dos va ganando? En anuncio y en beef lo tenemos claro, Pepsi destroza a Coca-Cola con su publicidad, porque sinceramente Coca-Cola ni siquiera lo intenta, pero a nivel de ventas de refresco, por mucho que duela tras ver anuncios tan chulos, Pepsi no tiene nada que hacer. Coca-Cola es el refresco número 1 del planeta y lo va a seguir siendo pase el tiempo que pase, pero es que Pepsi no es que sea una medalla de plata con posibilidad de llevarse el trono, es que no hace mucho cayeron al tercer puesto debajo del Dr. Pepper, que seguro que ni siquiera tiene licencia médica. Pero aun con todo, la empresa que más dinero genera de las dos es PepsiCo y ni siquiera es tan cerca, genera el doble, y eso se debe a que han expandido su marca a lugares a los que Coca-Cola no, en específico a los snacks, tienen Lay's, Doritos, Cheetos y un montonazo de comidas que hacen que su total sea mucho mayor. Y como curiosidad, la única vez en más de 100 años de historia que se han sentido verdaderamente amenazadas por un tercero es cuando la empresa del Dr. Pepper lanzó el 7-Up y tuvieron que hacer malabares para no perder por completo ese mercado. Al final, esto es todo marketing, estrategias publicitarias. En 2006 un espía intentó vender la fórmula de Coca-Cola a Pepsi y estos rechazaron la oferta, sin competencia de quién se iban a burlar, y sin burlas virales decían adiós a una gran parte de su personalidad. Y ahora sí, esto nos lleva al final de nuestra historia, o bueno, mejor digo final hasta ahora, porque esta rivalidad no tiene pinta de que vaya a terminar, y menos si la última vez que se han dado de piña es hace menos de 2 semanas. Aunque ya os adelanto algo, como la empresa de la WC no inventó una máquina del tiempo para sacar a Coca-Cola Man en un juego de la Play 1, no veo un universo en el que ganen a nivel de publicidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Las Cola Wars son un fenómeno súper interesante y creo que podría hacer un vídeo prácticamente igual con las Burger Wars, es decir, las veces en las que McDonald's y Burger King se han tirado de todo. Si queréis que lo haga, dejadlo en los comentarios. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro sacrificios, de CDI, George for Fire, Majestic Skull, Patata, Band, Pelusa X, Regigan, Blue Jester, Lipali, Ponce, Sitz Lara, Bri, Marla Graña, Demington Jack, Kenichi, Emichakakun, V Marco y Blingy. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Black Shiron, Narlet Atli, Telian, Siri, Iron Jer, Joana Martínez, Memi Bolilla, Matías Nicolás Parreiro, Dapper, El Gordo Ciclón, Nacho Ar, Iván Malarde, Coita V, Aleto 911, Agustín Miranda, Bot Queen, Octavio Mauri, El Danis Idiota, Señor Robot, Bluehul, Nico Raptor, André, Gato Naranjero, Derek Fan, Swix, Albertolomeo, Kimei Liendro, Nacho Shuffle, Radish, Provenza, Diego, Sabaini, Tapagón, Nadia Pastelito, Choque, Lucio, Valentín Balompié, Gonzalo Nieto, Rubén Guzmán, Nido, Rafa, J, Alex Severino, Nia, Camcharm, Tobías, Clocket, El Frank, Giro, Levin, Félix, Isanjeru, Arián Gómez, Hakimi, Pato Blorer, Keviroz, Chavin, Tangi Mandarina, Lautaro Jin, Shindo L, Nicoluti, Teichi Hikari, Ángel Gael, Anita, 666 Hellcat, Ignacio, Mimisayo, Estoy Fuera de Órbita, Maleficarum, Termoshead, Juan Esteban, VNTC, Swagger Fran, Jane, Yoshinobu, Chocomin, Temacardó, Lautor Allende, Morgan, Quip YouTube, Joaquín Moyano, Esteban, Viante V, Lunadar, Calzari, Akiyama Chris, Ramicida, Burger, League, The Star Blue, Jael, Iván, Jate, Haston Rodríguez, Condon Boni, Gamer, The Egg Dragon, RB 2600, Demian, Alexito, Gamemaker, Andrés F, Penta, Sofía, Sin Yortiz, Facu Vanegas, Mr. Fettuccini, Godig, Roxy, El Papu, Meta, Luis Serrucha, Apolo Polo, Martín Zanaya, JS Mega, Estrella, Valentín Benoli, Adriano, Benry, Taskel Chat, Morales, Ale M, Gonza Montiel, Nene Chido, Lalo
LKR, Lil Lugue, Guian, Olivia Neutron-Gon, Galaxias Congeladas, Baggy Lau, Sierra Heights, Alejandro González, Ryder, Daniel Jennings, Blue Grape y Otomo Syndicate. Sé que los primeros vídeos del canal merecen una revisión, pero hace mucho que no hago un remake. ¿Cuál os gustaría ver? Os leo donde siempre. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene. Chao.